Los estudios Orfea se fundaron en 1932, en plena transformación del cine mudo al sonoro. Fueron los primeros estudios de España en rodar películas sonoras y dobladas. El sueño acabó en 1962, tras un gran incendio. Esta es su historia. Las primeras películas habladas llegaron a Barcelona en 1930, tras la Exposición Internacional. En los primeros años de la Segunda República, el cine fue relegado en Cataluña debido a los altos costes del sonoro. Por aquellos años, el onubense Francisco Elías Riquelme había dirigido la primera película sonora del cine español, El misterio de la Puerta del Sol. Confiese, impulsado por los celos, mató usted a su amigo. Lo descuartizó, lo quemó. Soy inocente, señor juez. Soy inocente. Y trabajaba en los estudios de la Paramount en Yonville, cerca de París. Aquí convenció a la productora francesa Orfea para que grabasen su próxima producción en Barcelona para abaratar costos. Se trataba de Pax. Orfea Films estaba formada por Ferdinand Resnard, Camille Lemoine y José Guillem García, que había instalado la primera emisora registrada en España, Radio Barcelona. EAJ1 de Emisiones Radio Barcelona. Otros socios eran el marqués de Breteuil y el mexicano Gutiérrez Bringas, presidente del Consejo de Administración, que se había asociado meses atrás con Pedro Ladrón de Guevara y a la barcelonesa Rosario Pi para abrir la productora Star Films. Rosario Pi fue la primera directora española en dirigir una película sonora. Elías logró que el presidente de la Generalitat, Francesc Macià, le diese una licencia temporal para alquilar la parte posterior del Palacio de la Química, abandonado desde el fin de la Exposición Internacional de 1929. Estaba a pocos metros del parque de atracciones La Fuixarda, recién clausurado, y del pueblo español, cuyos emblemáticos edificios podían ofrecer exteriores interesantes. También estaba muy cerca de los nuevos estudios Trilla la Riba, abiertos en 1931 en el Palacio de la Metalurgia. En los nuevos estudios Orfea se podían grabar 2 películas a la vez en sus 2 sets de más de 1.700 metros cuadrados cada uno. El primer equipo sonoro se alquiló en París para grabar Pax, tras lo cual debía devolverse. Francisco Elías la rodó en francés. También deseaba grabarla en español, pero no lo conseguí por falta de financiación. Se estrenó subtitulada en castellano en el Cine Femina. Al mes siguiente se inauguraban oficialmente los estudios Orfea. Terminada la película, Lemoine debía ir a París para devolver el material alquilado. A Elías aún le dio tiempo de rodar un corto con 2 versiones, en francés titulada Suicide de moi y en castellano El último día de Pompeyo. Su protagonista era la sevillana Antoñita Colomé. La aventura francesa en Barcelona había terminado. La carrera de Lemoine acabó al ser encarcelado por estafa. A la salida de la cárcel fue encontrado el cuerpo tiroteado en Madrid. Por suerte, Star Films decidió rodar sus películas en los estudios. La primera fue El hombre que se reía del amor, dirigida por Benito Perojo y protagonizada por Rafael Rivelles, una de las estrellas masculinas del momento.
La siguiente película rodada en Orfea fue Boliche, dirigida por Francisco Elías. Este había vendido sus acciones en la productora para poder hacer la película. Fue el gran éxito español desde la llegada del sonoro. Se estrenó en las Navidades de 1933 en el Cine Cataluña. La primera película grabada en español fue Susana tiene un secreto, dirigida por Benito Perojo. Fue estrenada el 26 de octubre de 1933 en el Cine Urquinaona, con la asistencia de su protagonista, Rosita Díaz, que acababa de llegar de Hollywood, donde había rodado versiones hispanas. Otras películas que se rodaron fueron Rataplan, Carceleras, primera película grabada con sonido directo en español, Mercedes y El café de la Marina, dirigida por Domènec Pruna. Fue el primer largometraje sonoro doblado al catalán financiado por la alta burguesía barcelonesa, que no tuvo gran repercusión. A principios de 1936, después de un primer incendio que destruyó la techumbre de los estudios, se iniciaba el rodaje de María de la O. Protagonizada por Antonio Moreno, Pastora Imperio y una jovencísima Carmen Amaya en el papel de María de la O. María de la O. Sí, no es mi nombre. Ya has conseguido de que todos me llamen así. Aunque la película de más éxito ese año fue Morena Clara, de Florian Rey. Que de mano en mano va y ninguno que fue el filme español más visto durante la Guerra Civil en ambos campos de la batalla. En 1936, los estudios Cifesa de Madrid acaparaban las grandes producciones españolas, mientras que en Barcelona se grababan los films de menos presupuesto en los estudios Trilla, Lepanto y Orfea, donde ahora la Generalitat, a través de Sulaya Films, producía noticiarios y documentales de propaganda política y películas como Aurora de Esperanza y Sierra de Teruel. Tras el fin de la contienda, el cine catalán quedó en manos de los vencedores, que prohibieron cualquier expresión nacionalista de las comunidades históricas. La situación continuó así hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial y la posterior entrada de España en organismos internacionales. Entonces Barcelona volvió a recuperar su actividad cinematográfica. Ignacio Efeiquino seguía triunfando con comedias, algunas de ellas grabadas en los estudios IFI, que había montado en el paralelo. Se abrieron varios estudios como Kinefon, Buc San Juan y Ballet i Blai, los tres en el barrio del Coll. Ballet i Blai se especializaron en dibujos animados. Grabaron Garbancito de la Mancha. Respondo yo, vieja bruja, que ni tú ni nadie como tú logrará hacer daño alguno a estos niños. El primer largometraje animado de España y el primero en color de Europa. Pero Orfea seguían siendo los estudios de referencia. Aquí se rodarán éxitos como Vida en sombras, el primer largometraje español en color, El último cuplé, me dijo así. Y La bella Lola, ambas protagonizadas por Sara Montiel. Ay, qué placer sentía yo.
El 28 de abril de 1962, pocos días después de finalizar el rodaje de La Bella Lola, un segundo y definitivo incendio, que según se decía fue intencionado, arruinó todas las instalaciones alquiladas entonces a la Sociedad Anónima Aragonés y Pujol. Hoy, en el lugar donde estuvieron los estudios Orfea, hay un aparcamiento. En 1965, para grabar westerns, el vallisoletano Enrique Balcázar abrió en Esplugues del Llobregat un poblado del oeste. Los estudios Balcázar, popularmente conocidos como Esplugues City. Pero eso es otra historia. Si te ha gustado esta historia, te animamos a que compartas el vídeo. Tema clave para que YouTube lo recomiende y llegue a más personas. Si quieres estar al día sobre nuestra serie, suscríbete a nuestro canal. No olvides clicar la campanita para que YouTube te recuerde cada sábado el estreno de un nuevo capítulo. También tenemos web y estamos presentes en Facebook e Instagram. La carrera de Le Mans. ¿Cómo? La carrera de Le Mans acabó al ser encarcelado por estafa. A la salida de la cárcel fue encontrado en el cuerpo tirado. Entonces Barcelona volvió a recuperar su actividad cinematográfica. Este golpe se oye. Ballet y Blay se especializaron en dibujos animados. Grabaron Garbancito de la Marcha. Hoy, en el lugar donde estuvieron los estudios Orfea, hay un apartamento. Pero eso es otra historia. Corta.